Vaya por favor, en el nombre del Señor, busque el libro de San Juan. Vamos a leer el capítulo 12, del verso 20 al 28. En esta mañana el tema que Dios nos ha dado bien importante. Vamos a verlo en la persona de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, pero lo que Dios quiere es que también llegue a su persona y a mi persona. Esta mañana le hemos puesto: la hora ha llegado. Ese es el tema de esta mañana y vamos al libro de Juan, capítulo 12, del verso 20 al verso 28, y dice la palabra del Señor: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué importante es para nosotros, amados hermanos, ver en la persona del Señor Jesucristo los propósitos, los planes que Dios tiene para sus hijos. Es bien importante que nosotros, yo siempre lo he dicho y yo se lo recomiendo, usted toma la decisión. Hay muchos pastores, hay mucha gente, ¿sí?, que tiene sus ojos, que pone más sus ojos y su corazón a veces en los profetas, a veces en Daniel, a veces en Moisés. Pero dice el libro de los Hebreos que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque es el autor y el consumador de la fe. Qué importante es la fe, pues es el único recurso que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado como un don para alcanzar la salvación, para poder heredar las promesas que Dios nos ha prometido. El apóstol Juan dice que esta es la victoria que nosotros tenemos sobre el mundo, nuestra fe. Pero mire, vamos a ver más profundamente este tiempo que el Señor Jesucristo vivió. Y lo vamos a trasladar a este tiempo y a nuestra persona, porque mire lo que pasa con el Señor Jesucristo. Dice que habían subido muchos, ¿sí?, que habían subido griegos para adorar. Y algunos de ellos le preguntan a Andrés, le piden a Andrés: ¿quieren ver al Señor? ¿Sí? Andrés va y le dicen a Felipe, y Felipe va y se lo dice a Andrés. Yo lo que quiero es que usted vea cuántas personas están involucradas en este pasaje, en este tiempo que el Señor Jesucristo vivió. Y le voy a decir por qué. Primeramente, los griegos van a Andrés, y Andrés se lo dice a Felipe, y Felipe va y se lo dice al Señor Jesucristo.
Pero ¿cuál es la razón, la reacción del Señor Jesucristo? Él dice, Él se da cuenta que su hora ha llegado. ¿Y cómo lo trasladamos nosotros a este tiempo y en nuestra persona? Pues porque simple y sencillamente en estos últimos tiempos estamos oyendo muchas voces. Hay muchas personas a nuestro alrededor, de la misma manera en que sucedió con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo reacciona el Señor? Él reconoce que el tiempo se había llegado. No agarra y va a su padre y le pregunta, Señor, ¿debo yo de recibir a estos hombres o los voy a ignorar? Dentro de tantas personas y tantas voces que le rodeaban, el Señor Jesucristo ponía su corazón y su mente en la palabra de Dios. Y eso es bien importante, que nosotros empecemos a trabajar fuertemente en eso, amados santos. Porque lo hemos dicho en unos días pasados, hoy día lamentablemente la iglesia o las personas que deberían de ser nuestro mayor apoyo, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero mayormente los pastores siempre nos están señalando. Siempre nos están haciendo ver las cosas que hacemos como malas. Que si estás viendo el internet, que si estás viendo la televisión, que si no oras, que si no lees la Biblia. Y cómo viene un autojuicio. ¿Y cómo se siente usted? Que porque no vino al servicio, que porque no vino al tiempo del estudio, que porque no está orando, y nos estamos autojuzgando de una manera cruel. Y es también de esa manera como trabaja el diablo. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo es provocar en usted, sí, una desesperación. ¿Cuánta gente, como ve que no puede o cree, el diablo le hace creer que no puede seguir a Dios? ¿Qué es lo primero que hacen? Ahí nos vemos, esto es imposible. ¿Cuántas personas seguían al Señor Jesucristo? Dice la palabra que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños ni sus apóstoles. Más de 5,000 personas. Y porque no entendieron lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en ese juicio? Es que yo no oro, es que yo no leo la palabra, es que el internet, y son tantas voces y tantas personas que lamentablemente nos están apartando verdaderamente de Dios. Pero es que nosotros tenemos que alcanzar madurez. Vemos al Señor Jesucristo en esta situación y no actúa como un niño, vuelvo a repetirle. Él no va a su padre y le dice, ¿qué debo hacer? Porque ya sabía. Él dice, la hora ha llegado. Eso quiere decir que antes de que esto sucediera, el Señor Jesucristo ya había ido a orar, ya había ido a su Padre y ya sabía lo que le había de acontecer. Y eso es bien importante para este tiempo, amados hermanos. Que primeramente nosotros creamos en un Dios que conoce las cosas que habrán de suceder, que confiemos en que Dios nos está llamando a tiempo antes de que un mal nos llegue a nuestra vida. Eso es lo que nosotros a veces no aceptamos. Y entre tantas voces del mundo, pues muchas veces nos desesperamos. Ya en verdad, yo no sé si a usted le ha pasado, yo lo confieso delante de Dios porque no le puedo mentir estando el Señor Jesucristo aquí. Muchas veces me ha pasado que ya no sé si hago bien o hago mal. Ya
a veces ya no sé de verdad ni qué hacer por el falso juicio, por la manera en que a veces yo mismo me juzgo. Que si hago, que si no hago. Pero grande es la misericordia de Dios. Porque le vuelvo a repetir, Dios siempre nos guarda en su bendita paz. Y eso es importante que nosotros estemos entendiendo lo que Dios está hablando. La semana pasada hablamos de esto y yo quiero en el nombre del Señor Jesucristo reafirmar aún más lo que hablamos. Que todos entendamos verdaderamente cuál es la naturaleza de Dios. Porque lo decíamos la semana pasada, ¿cuántas veces Dios ha pasado por delante de nosotros y ni siquiera nos habíamos dado cuenta? Porque pensamos que era el tío, que era la mamá, la abuelita, el vecino, y no nos dimos cuenta que es Dios. ¿Por qué? Porque no estamos verdaderamente aceptando en nuestro corazón que Dios no tiene una forma, tomó una forma, vendrá en esa forma, pero algún día dejará esa forma. Y vea usted tal vez lo complejo del pensamiento de Dios. ¿Pero por qué complejo? Porque verdaderamente no lo estamos buscando por amor, amados santos. Cuando buscamos el conocimiento de Dios, por amor nos damos cuenta que la base de las cosas de Dios son muy simples, muy sencillas. Mire el círculo de la vida. Nacemos para morir y morimos para vivir. ¿Qué chiste le hallamos a esto? ¿Qué beneficio? ¿En qué me está beneficiando? Es porque no estoy viendo a mi Padre Celestial. Hemos venido al mundo para aprender a vivir, porque lo que aprendamos en este mundo, eso va a marcar. Este mundo es como si fuera la escuela. Y cuando morimos, verdaderamente viviremos. Pero ¿cómo vamos a vivir en la eternidad? Conforme a lo que vivimos y morimos. ¿Se da cuenta que no es tan complejo ni tan complicado entender el pensamiento de Dios? Para eso Dios nos dio vida, para aprender a vivir. Nos dio una vida temporal para que aprendamos a vivir, porque nuestra naturaleza, como la de Él, es una vida eterna. Dios nos ha enviado a esta escuela para aprender lo bueno, lo malo, la justicia, la injusticia. La semana pasada decíamos que todo tiene un contraste, una dualidad. Todas las cosas sirven para bien, pero también nos pueden servir para mal. Las podemos utilizar para mal. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos de esta vida. Y si en esta vida no aprendemos quién es Dios, ¿cómo estaremos en una eternidad? ¿Cómo estaremos en Cristo? ¿Por qué es necesario? El Señor les decía a sus apóstoles, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Por qué es necesaria una manifestación? ¿Por qué es necesario ver para creer? Y eso está pasando hoy en día con muchos de nosotros. No queremos creer en Dios porque simplemente no ha regresado, porque simplemente no se ha manifestado, porque lo que mis ojos me dicen es mi tío, es mi pastor, es mi papá, es mi hermano. Pero tú no has entendido, muchos no han entendido que Jesús, perdóneme Dios si me equivoco, pero voy a decir esto para aclarárselo más. Jesús es el disfraz del Espíritu Santo.
Y Él puede cambiar como bien le parezca, cuando bien quiera, si bien le parece. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en usted, ¿quién es en usted? Es Dios. Y entonces, ¿por qué juzgamos por las acciones que las personas hacen? Juzgamos malamente. ¿Sabe usted por qué? Porque no prestamos atención. El mismo Señor Jesucristo dijo: según oigo, así juzgo. Según como usted venga y me hable y le di testimonio, y para gloria de Dios, se lo recuerdo. Hubo una persona que me dijo: vas a ver a tu hija. Pero como no me habló en el nombre del Señor, y se acabó el año y no se cumplió. Y ahí están los resultados. ¿Cuántas veces hablamos? ¿Usted quiere oír a Dios? Es muy simple. Jesucristo es el camino, la verdad. Cuando usted escuche que alguien le está hablando algo que usted sabe que es verdad, es Dios en esa persona. No, mira, no te conviene irte, ya fuiste, quédate. ¿Cómo juzgamos? Porque verdaderamente no conocemos a Dios. No queremos reconocer a Dios. Lo mismo que les pasó a los judíos está pasando hoy en la iglesia. Ellos veían a un hombre y lo desecharon como un hombre. Este es un hombre pecador. ¿Quién de los que juzgaron en aquel tiempo al Señor Jesucristo como un hombre cualquiera había visto a Dios como para decir: tú no te pareces a Dios? Tú no te pareces al que dice que es tu Padre. El mismo Señor Jesucristo les dijo: si Dios fuera su Dios, a mí me amarían. Porque yo les he venido a decir la verdad. Están equivocados. El Señor Jesucristo vino y nada más vino a corregirlos y se enojaron. ¿Y cuántas veces nos corrigen y nos enojamos? Dios nos envía, Dios se levanta, Dios nos usa como bendición para otra persona, y mayormente lo que pasa es que nos enojamos y empezamos a justificarnos con que: ¿y tú? ¿Y cómo vienes tú a decirme si tu vida está mal? Corrige primero tu vida. Sí, es parte de lo que Dios dijo. Mira primero la viga de tu ojo y después la paja en el ojo de tu hermano. Pero yo quiero que hagamos conciencia, amados hermanos. Hagamos conciencia. Aunque una persona, aunque viniera un secuestrador y te dijera: mira, tú busca a Dios, entrégate a Cristo, porque es tu salvación. Yo quiero que tú me digas qué mal te está diciendo. ¿Qué mentira te está diciendo? Pero simplemente nos justifica: ay, ¿tú qué me vienes a hablar de Jesús si eres un secuestrador, un asesino? ¿No te diste cuenta que no era esa persona? Porque no estás aprendiendo a juzgar. Porque siempre estamos viendo en lugar de oír. El Señor dijo: según oigo, así juzgo. ¿Cómo vamos a tener un justo juicio? Primero escuchando, no viendo quién nos habla, sino escuchando lo que se nos está diciendo. Y eso es bien importante para este tiempo. Porque vemos como introducción que el Señor Jesucristo, que es donde nuestra mirada tiene que estar puesta, Él sabía perfectamente bien
¿sí? Las cosas que le habían de suceder, el Señor Jesucristo sabía perfectamente las cosas que le habían de suceder, los tiempos, las circunstancias, la hora, el día, las personas, etcétera. Todo le era revelado por Dios. Todo le era revelado por el Padre. Y por eso le vuelvo a decir cuántas veces nosotros hemos desechado a Dios porque hemos visto a una persona y yo se lo decía, le daba gloria a Dios porque yo sé que fue el Señor Jesucristo, aunque aquella persona se me presentó como Jorge. Pero la palabra que ese hombre habló, y testigo me hay en el cielo y en la tierra, aquí está mi esposa, que yo lloraba inconsolablemente, pero por la gracia que se me había concedido. Yo sabía en mi espíritu que quien se había atravesado era el Señor Jesús y me había dado un mensaje. Imagínese usted si yo me pongo, ¿dónde estaríamos quizá todos? Si yo hubiera juzgado como aquel o como un hombre, ay, este hombre, pues no sé, tuvo lástima de mí. Pero cada vez que me faltan fuerzas, cada vez que he pensado tirar la toalla, viene ese recuerdo. Que el Señor me dijo, acuérdense que tienen un mayor y más excelente peso de gloria. No se te olvide. Y con lo que tengo y con lo que puedo, vuelvo a servir al Señor. Y eso es importante porque le vuelvo a repetir, en este tiempo cuántas y cuántas cosas estamos viviendo, cuántas y cuántas voces estamos oyendo. Mayormente y equivocadamente, pero permitidamente, por Dios, hoy agarramos el celular para tratar de distraernos de tantas cosas, pero cuántos mensajes subliminales hay en por ese medio de la gente que no quiere nada con Dios y que muchas veces juzga a Dios y nos apartan. ¿Y qué sucede? Le vuelvo a repetir, a veces nos estamos nosotros mismos hasta saturando, porque decimos es que Dios nada más es Biblia y oración. Y el mundo nos ofrece una variedad infinita de cosas. Pero yo te pregunto algo, amado hermano. Esta semana que pasó, porque hoy comienza para gloria de Dios, la semana que terminó, ¿oraste y leíste la Biblia los 7 días? ¿Las 24 horas del día? Ya estás aquí delante de tu Padre Celestial. ¿Cuánto de lo que Dios le agrada hiciste la semana pasada? ¿Y cuánto de lo que te agrada a ti hiciste? El Señor dio un mandamiento y una ley. 6 días harás tu obra, pero el séptimo lo santificarás. El séptimo lo harás como a mí me agrada. Te doy 7 días y te pido uno. Te los doy y te pido uno. Entonces nos estamos juzgando mal. Dios nos llama para limpiarnos. Dios no nos llama para juzgarnos. Porque sabe Dios lo que vivimos, el tiempo que estamos viviendo, pero quiere también nuestro Rey y nuestro soberano que aprendamos a conocerle, no a verle, a conocerle. Usted vive en su casa, ¿sí? Pequeña, grande, como sea, y de una habitación a otra le habla uno de sus hijos y no le va a decir, si le habla el papá, no le va a decir, mande mamá. Porque reconocen la voz de la mamá y conocen la voz del papá.
No necesita ver a su papá para responder a la voz. Lo mismo nosotros. ¿Cuántas veces nos hablan de un lugar a otro o incluso por teléfono? Hay veces que sí se confunden las voces, pero mayormente podemos identificar quién nos está hablando. Es hacer lo mismo para con Dios. Que nosotros aceptemos que Dios está preocupado y trabajando por nosotros, y la única manera en que se ha de manifestar, porque Él así lo quiere, es a través de las palabras. ¿Vendrá en Cristo? ¿Se manifestará en Cristo? Sí. ¿Habrá de cumplir su tiempo en Cristo? También. Pero llegará el día en que Dios tomará su naturaleza. Ya no podremos verlo más. Ya tendremos que dejar de creer por la vista. Y de la misma manera habrá muchas voces. Y nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro Padre. Y le vuelvo a repetir, no es tan difícil ni tan complicado el asunto. Nuestro Dios es el camino, la verdad y la vida. Si lo que me están diciendo yo estoy consciente que es verdad, es Dios. Y me va a servir para vida. Y me va a servir para bien. Y cuando yo tenga esa certeza, esa comunión íntima, yo quiero que entendamos esto, amados santos, porque tenemos un engaño muy arraigado en nuestra vida. El que nos dijeron que solamente postrados, tal vez en un cuarto, tal vez en una congregación, necesitamos postrarnos para orar a nuestro Padre. Y muchas veces nosotros no lo hacemos, pues por la rutina, las cosas que tenemos que hacer. Tal vez en la noche ya nos liberamos de nuestras responsabilidades, pero estamos cansados, pero no. Por medio del apóstol Pablo, el mismo Espíritu nos dijo orar en todo tiempo. La posición no le importa a Dios. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a escuchar su voz, no solamente en tu interior, porque también el libro de los Hebreos dice, si oyeras hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Dónde te está hablando? En tu corazón. Cuando tú tienes dudas en tu corazón, ¿será el Señor, seré yo? Porque también está nuestra voz. La voz del mundo, la voz del diablo, tu voz, la de tus vecinos. Le vuelvo a repetir. Entre tantas voces, pero tenemos esa capacidad. Porque sabemos cuando nos habla el tío, el hermano, el padrino, el amigo. Aunque muchas veces no lo vemos, identificamos su voz. Y eso es lo que Dios quiere en la intimidad. No se trata de venir a postrarte y pasártela llorando, reconociendo que has pecado. Sí, le pides perdón a Dios, pero también mientras tú estás trabajando, mientras tú estás haciendo cualquier otro tipo de labor, conecta tu corazón y tu mente con Dios para que tú puedas identificar la voz, la naturaleza de tu Padre Celestial. Tú necesitas tener una relación íntima con Él. Porque miren lo que pasa con el Señor. ¿Cuántos le hablaron y Él dijo, ¿qué tenía que ver? ¿Qué clase de respuesta podemos decir humanamente? ¿Qué clase de respuesta le da Dios? Le da, perdón, el Señor Jesús cuando le dicen, oye, te vinieron a buscar.
Vienen unos griegos a buscarte. La hora ha llegado. Como que ¿qué tiene que ver con lo que te dije? Pero él no estaba respondiendo. El Señor Jesucristo, ¿sí?, había entendido en su mente y en su corazón que su tiempo se había acercado. Que lo que el Padre le había dicho se estaba cumpliendo. Primero se lo habló y después lo vio. No primero lo vio y después se lo hablaron, no. ¿Cuántas veces usted lo ha vivido? Lo hemos vivido mayormente como un ejemplo con los hijos. Te vas a caer. Ya vas. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Y qué fue primero? ¿El acto o la palabra? Y así es. Y así pasa. Y lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a identificar su voz. ¿Por qué? Porque muchas cosas están por suceder. Muchas cosas están por pasar en nuestra vida. No todos iremos, no todos Dios nos va a llevar por el mismo camino. Según sean los propósitos de Dios, Dios nos va a llamar. Acababan de amenazar al Señor Jesucristo y se fue, y luego dice volvamos a Galilea, y le dicen sus discípulos, oye, te acaban de amenazar y vamos otra vez para allá. ¿Y qué hizo? Volvió a Galilea porque sabía que su lugar estaba ahí. ¿A poco todos los apóstoles, los 12 apóstoles, el mundo está lleno del evangelio gracias a los 12 apóstoles? ¿Eso quiere decir que todos se fueron por el mismo lugar? No. Antes de morir el mismo Señor les dijo, y viene la hora en que serán esparcidos. Viene la hora en que cada quien irá por su lugar, porque el propósito de Dios es para cada uno de nosotros. Y si no conocemos lo que ha de venir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿A dónde vamos, hermano? Cada uno de nosotros debe saber escuchar y creerle a Dios. Porque la hora ha llegado. Porque el tiempo se está cumpliendo. Y tú no sabes lo que está por suceder. Pero así como el Señor Jesucristo sabía perfectamente, Dios quiere que tú también. Mire lo que dice la palabra en el libro de Isaías 46, por favor. Isaías capítulo 46, del versículo 9 al versículo 12. Dice la palabra, acuérdense de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Es que Dios nos está diciendo que Él tiene un testimonio y no tiene, lo decíamos la semana pasada, no tiene ninguna razón de mentir. Y si llegara a haber duda en nuestro corazón, dice el Señor, acuérdate de lo pasado. Todo lo que dije se cumplió. Por tanto, todo lo que yo te diré habrá de cumplirse. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Óiganme duros de corazón que están lejos de la justicia. ¿Cuándo se endurece nuestro corazón? Cuando nos alejamos de la palabra de Dios.
¿Cuándo vienen las dudas que si lo que habrá de acontecer será verdadero o será falso? Cuando nosotros estamos dejando de leer la palabra del Señor. Lo decíamos la semana pasada y quiero aclararlo. No se trata, nuevamente se lo digo, de estar 24 horas orando o leyendo la Biblia, o 12 y 12, o 1 y 1, no. Pero sí se trata de buscar a Dios a través de las formas y las maneras en que Dios nos está mandando. Si yo no conozco lo porvenir, yo quiero decirte una cosa, está en la Biblia. Yo quiero decirte algo, amado hermano, y escúchame bien, abre tu corazón, abre tus oídos a lo que te voy a decir. Porque tu futuro, tu camino, tu destino, el tuyo en particular, el de cada uno de nosotros, está escrito en la Biblia. No tiene tu nombre, pero Dios te lo hará saber. Dios te revelará verdaderamente hacia dónde habrás de ir tú y estar tú cuando tú leas la Biblia. Cuando tú verdaderamente te enfoques a buscar tu camino, tu destino en las Santas Escrituras. El Señor mismo dijo: vengo para hacer lo que está escrito de mí. Pablo también sabía que de él se había escrito. Y no está escrito el nombre de Pablo en la Biblia antes de. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que buscar la dirección de Dios por su propia cuenta. Porque dice el Señor: yo soy quien anuncia lo porvenir. Y en este tiempo estamos viendo a gritos ya. A gritos. Dice la palabra que será como trompeta. Nunca dice, esto es una también de muchas personas ignorantes, sin ofender. Porque hay videos por ahí que se oye una trompeta en el cielo. No está hablando literalmente de una trompeta. El libro del Apocalipsis es un libro, ya lo dijimos en otro tiempo, es en un lenguaje figurado. Cuando está hablando de una trompeta es que se va a oír fuertemente. Y hoy día estamos oyendo a voces como de trompeta la venida del Señor Jesucristo por las señales. Y ahora ya estamos viendo el problema que ya se generó también con los norteamericanos. Y esto va a ir creciendo, no va a disminuir. Esto va a terminar en una guerra mundial. Y esa es la trompeta que Dios está usando, pero muchos están esperando a oír del cielo. Y por eso no entienden. Porque no están oyendo la voz de los cielos. Y su vida sigue igual. Y por eso el Señor profetizó de este tiempo que sería como en el tiempo de Noé, que vamos a estar jugando y casándose y dando en casamiento, ignorando lo que está por venir, porque no conocemos la voz de Dios. Dice la palabra que cuando Dios habló, unos dijeron fue un trueno, otros dijeron un ángel le habló. Pero solo los que conocían a Dios entendieron lo que Dios le había hablado al Señor Jesucristo. Algunos confunden con los truenos, otros ni siquiera. Pero eso es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Tú tienes que conocer mi voz. Porque dice en el libro de San Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dice mis ovejas me verán e irán detrás de mí, no.
Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le vuelvo a repetir, quisiera Dios que de verdad, así como nos reunimos, Dios nos llevara por un camino a todos. Pero ¿y si no? ¿Y si los planes de Dios para mi vida son muy diferentes para la suya? Usted está acostumbrado a verme. Deje de verme, escuche. Escucha a Dios. Aprenda a reconocer la voz del Señor, porque será solamente Él quien anuncie lo que ha de venir para cada uno de nosotros. En la palabra de Dios está la revelación de Dios, pero quienes la ignoran, lo que ha de suceder les sorprenderá. Dice la palabra que muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, Dios los guarde, bendito Cristo Jesús, tenga misericordia. No lo dice la Biblia. Pero imaginemos por un momento que: Señor, Señor, pero no me bauticé en tu nombre y recibí tu Espíritu Santo. ¿Y cuándo me seguiste? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué triste. ¿Por qué llegar hasta ese momento? ¿Para qué esperar al Señor decir: apártate de mí, maldito hacedor de maldad? Ay, caray, era yo un maldito y no un hijo. Y bueno fuera que nos quedáramos con eso, pero ¿a dónde irán los que sean echados, los que sean puestos a la izquierda del Señor? ¿Cuál será su destino? Porque le vuelvo a repetir, no entendieron el círculo de la vida. No aprendieron a vivir. ¿Y sabe cuál es la vida? El Señor la resume en 2 mandamientos, lo hablamos la semana pasada. 2 mandamientos que son uno, eso es vivir. En 2 mandamientos usted va a vivir esta vida y la vida eterna. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Preocúpate por Dios y por tu prójimo y no por ti. Y en esto alcanzamos la madurez. Porque le vuelvo a repetir, con cuántas cosas estamos creyendo que porque ya prácticamente desde que amanecemos hasta que nos dormimos todo el día fue pecado. Que si le dije, que si no le dije, que si hice, que si no hice. Eso es porque no has aprendido, amado hermano. ¿Sabes cuál es el pecado? La transgresión, dice el apóstol Juan. Porque el pecado es la transgresión de los mandamientos, no obedecer a Dios. Tú no vas a pecar, tú no eres hallado pecador delante de Dios si escuchas al Espíritu Santo. Deja lo que estás haciendo y vete a orar. Deja tu celular y vete a hacer tu devocional. Deja tu celular y vete a leer la Biblia. Tú vas, obedeces a Dios, cumples con Dios y sabe Dios que todavía tienes que seguir, y entonces tal vez regresas a tu celular y no fuiste hallado transgresor delante de Dios. Cuando tú respondes al llamamiento de Dios, todas las cosas te son lícitas y ninguna te va a perjudicar. No te va a perjudicar el celular, ni la televisión, ni las cosas con las que hoy tú mismo crees y te condenas como pecador. Porque tú sabes escuchar la voz de Dios y respondes al llamado de Dios.
Y así es como tú vas a crecer en el Espíritu Santo, porque Dios no te quiere 24 horas orando ni leyendo la Biblia. Es importante, es importantísimo, lo hemos dicho. Pero no se trata de memorizar la Biblia, jamás, nunca. Quienes se la han memorizado, que me digan dónde dice. Se trata de entender y de conocer a Dios a través de la palabra. Y nosotros lo debemos hacer. Pero primero cumplamos la ley de la vida, a Dios sobre todas las cosas. Cuando Dios me diga, es tiempo del culto, tú tienes que estar aquí a las 10 de la mañana, tú vienes a las 10 de la mañana, porque el culto comienza desde esa hora hasta que termina. Muchas personas le dan más importancia a la palabra, al mensaje, y tienen por poco la alabanza. Para otros es más importante la alabanza que el mensaje. Y esto no se trata de elegir, lo hemos dicho. Dios no te llama a un restaurante y te presenta un menú. El culto comienza a las 10 o según sea la congregación, y termina hasta que el pastor termina, o el ministro, o el Espíritu del Señor termina su ministración. Eso es el culto completo. Si tú llegas después o te vas antes, mi amado hermano, por eso dice el apóstol Juan, guardémonos de recibir nuestro galardón completo. Si Dios te ha puesto una hora a orar, a leer la Biblia, y tomas 20 minutos, si tú no aprendes a obedecer a tus papás, a tu maestro, a tu autoridad, quien quiera que sea, ¿cómo obedecerás a Dios? ¿Cómo crees que Dios te pondrá en un alto mando, en una alta autoridad en su reino, si tú no sabes obedecer? Dice un dicho, y yo lo creo, que para saber mandar primero hay que saber obedecer. ¿Y cómo estamos verdaderamente en el conocimiento de Dios? En conocer a Dios. Jesús, ¿por qué Jesús? ¿Por qué supo Jesús que su tiempo había llegado? Por la palabra que Dios le dio. El Señor Jesucristo conocía a Dios el Padre por la palabra, porque en su condición humana no veía a Dios igual que cualquiera de nosotros. Él no veía al Padre, él oía a su Padre. Y si nuestros ojos están puestos en Jesús, pues tenemos que aprender a hacer lo mismo, no a ver, sino a oír. Le conocía porque reconocía la palabra. Él supo que su hora había llegado porque escuchó al Espíritu Santo hablando a su vida. Otra razón por la que convenía que Jesús muriera es porque en su condición humana él estaba limitado. Cuando el Espíritu Santo se hace carne, se limita. Porque está solamente en un solo lugar. Por eso es que nos conviene, entendamos la verdad, nos conviene que Dios siga siendo en su forma natural. No nos conviene que esté personificado. ¿Por qué? Porque Él está limitado. Mire lo que dice la palabra en el libro de San Juan 16, del 7 al 13. Mire que Él mismo, el Señor Jesucristo lo dijo. San Juan 16, del 7 al 13 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes.
Mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y mire por qué nos conviene la naturaleza espiritual de Dios. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los hará saber las cosas que habrán de venir. Si Cristo sigue en una persona, nos vamos a malacostumbrar a solamente creer si lo estamos viendo. ¿Y qué pasará con las personas que no puedan estar cerca de Él o escucharlo? ¿Cómo serán guiadas? Pero si el Espíritu de Cristo, si la naturaleza de Dios, nosotros la aceptamos, la recibimos, en nuestra vida no vamos a necesitar ver para creer, sino oír para seguir al Señor. Él mismo dijo, les conviene. Es para bien de ustedes, no mío. Les conviene que yo siga siendo voz. Por eso aprendan a escucharme. Porque de esa manera podré estar aquí, allá, y te guiaré a ti, y a ti también, y a ti por un camino, y a ti por otro, y todos irán por el camino del bien, porque mi pensamiento es para bien, pero no los voy a llevar por el mismo camino. Porque a ti te di un don, a ti te di otro. Porque tu fe es una y la tuya es otra. Porque yo necesito que tú aumentes tu fe y la tuya está bien o va creciendo. Por eso nos conviene, es para nuestro bien eterno que Jesucristo deje de ser y vuelva a su naturaleza espiritual. Y nosotros creamos en la voz que está en nuestro interior. Porque seguirá habiendo muchas voces. Porque seguiré existiendo y aún habrá mi voz. Y tal vez mi voz no quiera aceptar lo que el Padre me está diciendo. Pero yo tengo que reconocer la voz de aquel que me da vida. Todo el tiempo me da vida. Hoy día la mayoría de los congregantes van a la congregación con la intención de oír a Dios, pero al ver al hombre ignoran la palabra que es la manifestación de Dios. Hoy día hay una guerra tremenda entre, serán cristianos, y Dios me perdone porque muchas veces también yo lo hago, por la vida que lleva el hombre. Por la vida que él lleva, Dios lo juzgará. Pero por la palabra que da tu vida, Dios también lo juzgará. Y eso será para bien o para mal de tu vida. Ay, no, es que yo lo vi por ahí paseándose, o es que el pastor, no, es algo especial, así como que de reojo, pero no deja de ver muchachas. Es un ser humano, es un instrumento que Dios usa cuando Dios quiere para guiar tu vida. Y nunca te ha puesto para juzgar a la autoridad. ¿Y cuántas veces nosotros así nos justificamos? Muchos creyentes han dejado la iglesia o la congregación por la vida del líder. No porque Dios nos haya sacado,
la vida del pastor, yo se lo he dicho muchas veces. Conozco personas que lamentablemente por lo que hizo el pastor han dejado de caminar en Cristo perfecto. Este hombre ya no es un buen ejemplo a seguir. Bueno, entonces pongo mis ojos en Cristo. Mi dirección, Señor, háblame. ¿A dónde voy? Por eso es que hay muchas personas que se sienten mal cuando van a otra congregación. No es porque ellos quieran o se hayan acostumbrado, sino porque no son parte de. Usted está aquí porque Dios quiere. Nadie puede venir a mí si Dios no lo envía. Usted fue enviado por Dios y se lo he dicho muchas veces y se lo pongo de ejemplo. ¿A quién fui y le toqué para decir ven? Es Dios. Es el Señor. Pero cuánta gente deja la iglesia, la congregación y se aparta de Dios y ocupa como pretexto que si el hermano, que si los líderes, que si la congregación, que si porque somos esto o aquello, o no hacemos esto o aquello. No estamos aquí para complacer a nadie. Estamos aquí para darle la palabra de Dios y la bendición de Dios. Nada más. No estamos aquí para complacer absolutamente a nadie. Ni para hacer la congregación como los demás quieren. O si están de acuerdo, la aprueban o no. Por eso hay un brincoteo de congregación a congregación y vamos de un lado a otro. Y yo ya no nos gustó esta y vamos a ver aquella. Y de principio el velo de, ay, aquí todos son bien cariñosos. Los hermanos te saludan, los hermanos te llaman, sí, pero pasando el tiempo. Porque tú tienes que madurar. Porque no todo el tiempo tomas a tu niño de la mano. A veces hasta, ¿qué pasa con los bebés cuando aprenden a caminar? ¿No ellos mismos te sueltan? No, vente para acá. No, ya no quiero. Y la gente se siente mal y culpa a los demás. Porque no está oyendo a Dios. Allí mismo San Juan capítulo 8, verso 45 al 47 dice la palabra, hablando del Señor, dice: a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y escuchen lo que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. El que oye a Dios sabe cuando Dios está hablando. Y hoy en este tiempo, qué sorprendente es que la verdad no se cree y la mentira sí se cree. Cuando la verdad no se cree es porque no se conoce a Dios. Dios es la palabra y la verdad. Jesucristo está anunciando su regreso. ¿Y cuántos en verdad le están oyendo y le están creyendo? Y le digo que le están creyendo porque están haciendo cada vez menos lo que les agrada, Cada vez menos. Yo no les vuelvo al mismo punto. No quiero sembrar una mala semilla en su corazón, en su mente. No quiero decirle que usted tiene que estar encerrado en su casa y no salir ni siquiera a tomar el sol. No, estoy hablando de excesos. Estoy hablando de abusos. De eso estoy hablando. Aprendamos a vivir como Dios quiere, no como nosotros queremos. El Señor está por venir y ¿cuántos en verdad lo están oyendo? Y mire, ayer escuchaba una entrevista a unas jóvenes que hacen pornografía. Y mire el engaño tan tremendo que el diablo tiene en muchas personas, ¿sí? Para empezar, no son actrices porno, son prostitutas. Y al cambiarle el nombre, viene el engaño.
Y le digo son prostitutas porque tienen relaciones por dinero. Pero ellas creen o se han convencido para justificarse que son actrices, que es un talento, que es una manera honrada de ganarse la vida. Y mire lo que una de ellas pensaba. Esta persona le pregunta si cree en Dios y le dice que sí. Y le dice, ¿y tú crees que Dios aprueba que hagas pornografía? Y esta muchacha le dice, Dios me ama a pesar de todo. No importa lo que yo haga, Dios me ama. Y este hombre le pregunta, porque trae un colguije, trae un dije de una cruz, y le dice, cuando haces pornografía, ¿llevas eso? Y le dice que sí. Pero qué engaño tan tremendo hay en el mundo, ¿sí? Porque mire, primero, tenemos que entender algo, amados hermanos. Una cruz no es símbolo de la presencia de Dios. Está escrito, maldito aquel que sea colgado en un madero. ¿Qué es la cruz? Una maldición. Escúcheme bien. No es símbolo de la presencia de Dios. Jamás, nunca. ¿Sí? Es símbolo de muerte, de castigo, porque quienes portan o tienen una cruz, y mayormente con un cuerpo crucificado, deben saber que esa es la paga del pecado. Esa es la manera en que el pecado te va a hacer terminar. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa imagen Dios la permite que la veas, no que la tengas, para que tú veas dónde Dios no quiere que termines. Dios puso ahí a su Hijo para evitar que tú termines igual. Una cruz es un símbolo de maldición, de mal. Por eso es que ella puede hacer su pecado y la cruz ahí está. Por eso es que ella está haciendo su pecado y puede ver la cruz y no se acuerda de Dios porque Dios no está en esa cruz. Ella no siente remordimientos porque no ve a aquel que pagó, que terminó crucificado para que ella tuviera vida. Vea cómo trabaja el diablo. ¿Sí? Y segundo, lo realmente importante no es que Dios te ame o nos ame, lo que realmente importa es que Dios te perdone y esté cerca de ti. Que esté en ti, que te guíe, te guarde tu vida, que tu manera de vivir sea en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1 del 13 al 19, el Señor dice, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Por tanto, santifiquen toda su manera de vivir. Y santificar no quiere decir que no veas la tele, que no estés en el celular, sino que aprendas a controlarlos tú a ellos y no ellos a ti. Que no hagas caras cuando te mandan a tu devocional. Que así con la misma alegría con que vas y agarras tu celular, cuando se trata de ir a la Biblia, también con alegría de corazón vayas a buscar a Dios, porque el único beneficiado, perjudicado eres tú. Porque el mundo te va a engañar. Porque así está escrito que vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos maestros. Y si tú no conoces la voz de Dios, por eso hay mucha mentira hoy día. Por eso esta iglesia o estas, no sé si sea una organización o un grupo, y mucha gente está bajo esa maldición porque no quieren buscar en la Biblia, la tienen por poco. Y hablo de este llamado evangelio de la prosperidad.
que no es otra cosa más que poner su dinero, su fe, su esperanza en poner su fe, su esperanza y su amor en el dinero. Y por medio del apóstol Pablo el Señor dijo, si hay alguien, sea ángel o sea hombre, o por carta o por palabra, que les predique otro evangelio que no sea este, sea anatema, esté bajo la maldición. Y todas esas personas están, no porque yo lo diga, Dios los ampare, los ilumine, pero ahí están. Porque se les hace fácil un mensajito de 15, 20 minutos y un payaso, porque no es un ministro, es un payaso que esté bromeando, que le ponga la parte jocosa al mensaje. Si yo me pongo a hacerte reír, ¿cuándo me vas a tomar en serio? Si yo me pongo a decir payasada y media, entonces ¿estoy hablando en serio? Dijo un pastor y dijo algo bien cierto, amado hermano, guárdalo en tu corazón. El evangelio no es cosa de risa. El evangelio es cosa de vida o muerte. Para ti y para quien tú lo compartas. El evangelio es cosa de vida o muerte eterna. Así que tú sabes cómo lo ocupas. Pero miren qué cosas tan tremendas están pasando verdaderamente en el mundo. ¿De qué sirve un amor a distancia? Dos personas no pueden conocerse estando separadas. No existe un vínculo en la distancia, pero se engañan y nos engañamos creyendo que sí. Dios perdona todos los pecados, ciertamente que sí. Lo que Dios castiga es que peques deliberadamente porque tienes en poco su sacrificio. Y eso está escrito en el libro de los Hebreos del capítulo 10 del 26 al 31. Dios te perdona cuando por muchas razones tú no tienes en conciencia, pero esta joven decía que traía su cruz para recordarse a Dios y no recordaba a Dios. ¿Sí? Para que dos personas puedan estar juntas necesitan amarse mutuamente. Dios nos ama, pero el pecado nos separa de Dios. ¿Y por qué cometemos pecado? Porque no juzgamos con un justo juicio. Siempre nos estamos haciendo inocentes. Todo el tiempo estamos creyendo que lo que hacemos está bien. Pero ¿te has puesto a preguntarle a Dios? ¿Cuántas veces te compraste 2 pares de zapatos? 2 pantalones, dos suéteres. Y tú crees que está bien. Y tú piensas que está bien. Pero delante de Dios has sido injusto. Porque tenías uno y el otro podías habérselo dado a quien lo necesitaba y pensaste en ti. ¿Cuántas veces quizá no tenías necesidad de comprarte, de salir, de ir? ¿Y por qué ese dinero nunca lo pensamos en los demás? Pensamos que está bien porque decimos, es mío, no me lo robé, trabajé, me lo gané, sí, pero no estás cumpliendo la ley de Dios. Estás pensando en ti. ¿Y cuándo dice Dios que pienses en ti? 2 mandamientos, amarás a Dios y a tu prójimo. ¿En dónde apareces tú? Entonces, ¿dónde está el bien? Entonces, ¿por qué te juzgas como inocente? Entonces, ¿por qué crees que no recibirás un castigo de parte de Dios? Porque no conoces a tu Padre. Porque ciertamente su palabra no está morando en ti y en mí. 2 mandamientos, amado hermano. Qué ley tan difícil nos ha dejado el Señor. Qué ley tan complicada.
¿Qué justificación tan perfecta tenemos delante de Dios? Porque 2 mandamientos no hemos podido aprendernos y vivirlos. Y así queremos heredar una vida eterna. Y así queremos heredar un reino eterno. Pongámonos verdaderamente a hacer conciencia porque la hora ha llegado. Porque el tiempo se está cumpliendo. Y porque Dios, lo dijimos la semana pasada, viene a ejecutar un solo juicio y con prontitud. Dios no viene a pedir cuentas. A ver, tráeme tu expediente. A ver, tú fórmate, no, tú eres de allá, tú eres de acá. No, el Señor va a decir, a ver, los que cumplieron mis 2 mandamientos a mi derecha, los que no cumplieron mis 2 mandamientos a mi izquierda. Y por ahí quizá querrás colarte, si no lo cumpliste, el Señor te va a decir, evítame, a lo mejor la vergüenza, veámoslo humanamente, ¿no? Evítame la vergüenza, tú eres de la izquierda. El Señor vendrá a poner a los justos a su derecha y a los injustos a su izquierda. Nada más. Nada más. Y Dios sabe quiénes son los de la derecha y quiénes son los de la izquierda. Y mire, para todos aquellos que se justifican o quienes nos hemos justificado con lo que le decía hace un momento, diciendo, tú me dices y no haces. Pero ¿y tú cómo estás? Cuando lo que nos están diciendo es para bien y nos justificamos, ¿sí?, restregando los errores de otros. Mire lo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 23, del versículo 1 al versículo 3. Mire lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nunca dijo el Señor Jesucristo, no los escuches. Nunca dijo el Señor, ignóralos. La persona que te reprenda, quien quiera que sea, toma la reprensión, la corrección de parte de Dios, pero no sigas el ejemplo. Si la persona no quiere seguir a Dios, si te dice tú sigue a Dios y él no lo quiere seguir, ¿tú a dónde vas? Tú vas a Dios. Tú tienes gracia delante de Dios. Si yo te predico esta palabra y no la vivo, tú vívela. Tú tómala. Dejemos de justificarnos con los errores y las fallas de los demás, porque eso no nos va a servir el día del Señor. Hay señores que mi esposo, hay señores que mi esposa, hay señores que mi pastor, mi autoridad, siempre fue esto, siempre fue el otro. Tú eres de la izquierda y te vas a la izquierda. Tú eres de los de mi derecha a mi derecha. Dice que serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los cabritos de las ovejas. No dice que vendrá a recibir cuentas. Jamás, nunca. Así que todo lo que hagamos fuera de es un mal pensamiento en nuestro corazón para autojustificarnos. Pero lo que dijimos la semana pasada, acordémonos de algo bien importante. Hay un juez justo que nos juzgará a todos. No importa cuánto yo me quiera hacer inocente, Él me va a juzgar con justo juicio. Porque toda potestad le ha sido dada al único y soberano Dios, a nuestro Rey de gloria Jesucristo, nadie más. Pidámosle mejor a Dios, Señor, ayúdame a tener temor. Dame un temor reverente que pueda traer salvación a mi vida, que pueda ayudarme a heredar tus promesas.
Ayúdame, Señor. Ayúdame, bendito Señor Jesucristo. Acordémonos siempre que nada vamos a lograr si estamos separados de Dios. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tu hora, mi amado hermano, mi hora, nuestra hora ha llegado. Así como nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que estaba próximo para ser entregado, para ser crucificado, ¿sí? Tu hora ha llegado. Tu hora de crucificar tus deseos, de crucificar tu carne, de darle muerte a tus pensamientos y a tus sentimientos mundanos, de renunciar a tu yo, de morir espiritualmente para que resucite Jesucristo en ti y seas uno con su espíritu. La hora ha llegado. Dice el Señor, tu hora, tu tiempo se ha cumplido ya. Estoy pronto a venir y no estás preparado. Y todavía hay tiempo, gracias a Dios. Pero mira bien cómo estás utilizando tu tiempo. Vamos a terminar en el nombre de Jesucristo. Mateo, por favor, Mateo capítulo 10 del 28 al 29. Mateo 10 del 28 al 29 dice la palabra de Dios. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, el que disfrute, el que esté disfrutando el vivir en este mundo, la perderá. Y el que pierda su vida, el que se abstenga de disfrutar de este mundo por causa del Señor Jesucristo, la hallará. San Lucas, por favor. San Lucas 23 al 26 dice la palabra. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué? Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y terminamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2 del verso 16 al verso 21, con la palabra:
y el consejo del Espíritu del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mire que no dice la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. ¿Cuál es la fe de Jesucristo? Él le creía a su Padre. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, le vuelvo a repetir, dijo, les conviene que yo deje de ser. Les conviene que yo muera, les conviene que yo me vaya, para que así puedan recibir el Espíritu de gracia, el cual les hará saber todas las cosas que hoy no pueden saber, y les anunciará las cosas que han de venir. Así que una vez más yo te recuerdo, amado hermano, es por tu bien, solamente por tu bien, que tú aprendas a escuchar a Dios en tu corazón, en su voz. Vamos a dar gracias a Dios.